conformado por Jaime Ibáñez, Juan Sebastián Rodríguez y mi persona Rodolfo Pardo. Debemos entrar a definir qué es QFD. Es el despliegue de la función de la calidad. Es un método de gestión de la calidad basado en transformar las demandas de los usuarios en la calidad del diseño como tal, en implementar las funciones que aporten más calidad e implementar métodos para lograr la calidad del diseño en todos sus subsistemas y todos los componentes, y en última instancia los elementos más específicos del proceso de fabricación. Esta metodología surgió a final de los años 60 en el país de Japón, en empresas como Mitsubishi Motors. También la empresa Toyota en este mismo tiempo dio a conocer sus resultados de la implementación de este sistema. Más adelante, en países como Estados Unidos y México, también se dio los resultados de esta metodología en empresas como Ford Motors. Debemos tener en cuenta que para la implementación de este método debe haber una participación activa de todas las personas de la organización, así como los departamentos, porque es en últimas llevar todos los requerimientos del cliente, como él desea su producto, a todas las áreas de la organización para que se vean comprometidas y así den un resultado eficiente. Bueno, cabe destacar que dentro del despliegue de la función de calidad existen 4 matrices o 4 etapas. Una de las herramientas más útiles y sin duda para esta metodología es el QFD, que consta de cuatro matrices. La primera matriz nos habla de la matriz de planeación del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que es identificar la voz del consumidor, qué es lo que quiere para determinar y cómo se satisface, a través de cuáles requerimientos de diseño se le da esta satisfacción. La segunda matriz habla sobre la matriz del desarrollo de las partes, que es decir, parte de los requerimientos de diseño para establecer cómo, con qué insumo, es decir, diseño de las partes, se logra el resultado de este diseño como tal. La tercera matriz habla sobre la matriz de planeación del producto. Tiene como punto de inicio el diseño de las partes, es decir, establecer cómo y qué procesos requieren en la transformación. Y por último tenemos la matriz de planeación de la producción, que es parte de los procesos, determinar cuáles de las especificaciones con el fin que el producto sea mayor a la satisfacción del cliente. Ahora a continuación mi compañero le explicará cómo se implementa la casa de la calidad. Bueno, compañeros, aquí como ven, estamos hablando de lo que es QFD o Casa de la Calidad. Sabemos que la función del despliegue de la calidad o función Deployment QFD por sus siglas en inglés, comúnmente conocida como Casa de la Calidad, es una representación gráfica para el diseño de la calidad que busca focalizar el diseño de productos y servicios como estos se alinean con las necesidades de los clientes. Bien, sabemos que la Casa de la Calidad se permite la documentación formal del proceso lógico a través de la superposición de matrices donde se traducen las necesidades de los clientes en características específicas de productos o servicios. Esta herramienta permite, entre otras cosas, entender mejor las prioridades de los clientes y buscar cómo responder la forma innovadora a dichas necesidades. La estructura matricial de la Casa de la Calidad o función de despliegue de la Casa de la Calidad es la que tenemos aquí presente. Bien, en el primer cuadrante lo que vamos a encontrar son los requisitos de los clientes. Esta generalmente la primera parte de la matriz a completar, dado que es la más importante. Debe considerar la lista de los requerimientos del cliente sobre el producto o servicio en sus propias palabras. También se deben priorizar dichos requerimientos de modo que se pueda identificar cómo se percibe el cliente la importancia relativa de cada uno. En el segundo cuadrante lo que vamos a tener es la evaluación competitiva. Muestra una comparación competitiva, o sea, como una especie de benchmarking, donde la empresa se pone frente a los competidores relevantes en los atributos considerados más importantes por los clientes en la calidad del producto. En el tercer cuadrante lo que vamos a encontrar son las características técnicas, es decir, esta es la sección de la Casa de la Calidad donde se refiere a las características técnicas o de ingeniería del producto o servicio de la empresa a que la empresa ha detectado que contribuyen de alguna forma a satisfacer las necesidades de los clientes.
Aquí en el cuarto cuadrante, que es el más grande que vemos, lo que vamos a encontrar son las relaciones. Es decir, en esta sección es vital a la estructura de la casa de la calidad, dado que relaciona cuantitativamente las necesidades de los clientes con las características de la calidad. Es importante identificar qué características técnicas contribuyen a satisfacer la demanda de la necesidad y en qué magnitud sucede esto, dado que se utilizan notaciones gráficas que muestran relaciones fuertes, medias o bajas. En la parte quinta, en el quinto cuadrante, lo que vamos a tener son las correlaciones. Se identifican las correlaciones existentes entre las características técnicas, ya sea por alguna herramienta estadística o alguna aplicación del control estadístico de los procesos. Lo que vamos a tener en el sexto cuadrante van a ser los objetivos, que es donde se muestran los valores o metas a alcanzar en cada característica técnica y adicionalmente incorpora los que es el benchmarking entre la empresa y los competidores relevantes. El compañero acá les va a hablar sobre los beneficios. Bueno, compañeros, como ya pudimos escuchar a nuestros compañeros que nos hablaron sobre qué es el QFD, los antecedentes y la metodología, también cabe identificar los beneficios de la aplicación de esta herramienta en una organización. Uno de los beneficios más importantes es que se trabaja en equipo. ¿Por qué? Porque todas las decisiones están basadas en el consenso e incluyen discusión a fondo y tormentas de ideas, puesto que todas las acciones deben tomarse y se identifican como parte del proceso. Otro de los beneficios es la gestión documental. El QFD, como sabemos que el QFD es una fuerza en el aspecto de la documentación, uno de los productos del proceso QFD es un documento amplio y completo que reúne todos los datos relativos a los procesos y cómo estos afectan el cumplimiento de los requisitos del cliente. Este documento cambia constantemente al conocer nueva información y destacar la obsoleta. Otro beneficio es la orientación al cliente. ¿Por qué? Porque la herramienta QFD requiere el análisis de las expectativas y la retroalimentación del cliente, información que se traduce en conjunto de requisitos específicos del mismo. Y por último, podemos también tener como beneficio la eficiencia en el tiempo. La QFD puede reducir el tiempo de desarrollo debido a que se centra en requisitos específicos del cliente y claramente identificados. Bueno, compañeros, muchas gracias por haber escuchado nuestra exposición sobre el QFD y la aplicación que tiene esta.